venga hoy a esta tarde, de pronto vendrá cargado, de pronto vendrá con preocupaciones, con problemas, pero los niños sí. Cada una de las cositas que te dijeron hoy al principio, la oración de Rocanamorte, la alabanza de Fausto, nos está diciendo qué clase de Dios es el que tenemos, cuál es el Dios que tenemos. Y en muchas ocasiones hemos dicho que la fe no depende del tamaño de la fe, sino depende del tamaño de Dios que tenemos. Y según cantamos, el Dios es todopoderoso y no hay otro como Él. No hay ningún otro como Él. Y también hemos dicho que Él es el creador, que nosotros somos sus criaturas y que como criaturas tenemos que depender del creador, exactamente de Él. También hemos visto que la prueba es necesaria. La prueba es necesaria. ¿Por qué? Porque en la prueba Dios lo sabe todo. Yo no puedo decir, sí, pero Señor, usted lo sabe todo. Sí, lo sabe todo, pero yo no sé muchas cosas. Entonces tiene que venir a probarme por dos situaciones. La primera es para que yo vea la condición, cómo estoy con Él. Si tengo una relación con Él, o si esa relación es fuerte, o si esa relación es débil. La prueba viene para eso. Y segundo, la prueba viene para enseñarnos, ¿qué? ¿Se acuerdan? Para enseñarnos paciencia, paciencia. La prueba viene para enseñarnos paciencia. Entonces no es que a Dios le provoque venir a probarnos porque supuestamente yo ya me lo sé todo. Resulta que no. El único que lo sabe todo es Él. Es Él. Y Pablo, que es uno de los grandes ejemplos en la Biblia, dice que él se gloria o se gloriaba en medio de las pruebas. Y Pablo nos enseña que Dios es el que toma decisiones en cuanto a nosotros. Porque acuérdense que cuando Pablo le dijo que lo sanara, ¿qué le contestó Dios? ¿Y Pablo le puso bravo? No, Pablo no se puso bravo. Pablo entendió qué era lo que Dios le estaba diciendo. Cuando le dice bástate la gracia que Dios le estaba dando era más grande que el problema que Pablo tenía. Y según analizamos, el problema de Pablo es un problema en la vista, porque cuando él tuvo el encuentro con el Señor, parece que la luz dañó a alguno de sus. Ahora, ¿era Dios castigando a Pablo? No. Es que encontrarse uno con el Señor como se encontró Pablo, tiene que ser primero algo increíble, porque Pablo describe esa luz como algo que él nunca había visto. Pero Pablo no se le pone, al contrario, Pablo trabaja con más ahínco en enseñar la palabra de Dios. Pablo dedica todo su tiempo a enseñar la palabra de Dios, aún sabiendo que estaba siendo perseguido. ¿Quiénes perseguían a Pablo? Los mismos, claro, los mismos. Los mismos lo perseguían a él. Y entonces Dios le ayudaba y Dios le anunciaba, tanto que prácticamente Dios le dijo cuándo iba a morir. ¿Y se asustó Pablo porque Dios le dijo que se iba a morir? No. En esos momentos y estando en la cárcel es donde escribe toda esa doctrina sobre el cual se fundamenta la iglesia del Señor. ¿Quién de nosotros en medio de una prueba es capaz de escribir
unas cartas, una enseñanza como Pablo hizo desde la cárcel. Estaríamos angustiados, estaríamos, pero Pablo aquí es, y aprovecha todo lo que hay a su alrededor para enseñarnos, para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Ustedes dirán, pero esa es la palabra de hoy. No, eso es una introducción a la palabra de hoy, porque es que el Señor viene y nos anima. El Señor nos anima en cada momento, pero pareciera, hermanos, que no nos damos cuenta. Pareciera que es que mi problema es tan grande que yo necesito que me lo resuelvan. No. Si nos pusiéramos todos y cada uno a contarnos los problemas, veríamos que mi problema es insignificante con el del hermano, con el de la hermana. Mi problema es muy pequeño, pero yo tengo un Dios muy grande, o tenemos un Dios muy grande, un Dios todopoderoso. ¿Qué nos falta entonces? Si sabemos todo eso, ¿qué nos falta? Fe, paciencia, ¿qué más? Saber que hay alguien que nos anima, saber que hay alguien que nos está ahí, que cuando nos equivocamos, Él viene y nos llama. Porque vemos el ejemplo de cómo llamó a Adán, de cómo llamó a Caín, y Él viene y nos advierte. Pero como nosotros tenemos un problema y estamos enfrascados en el problema, entonces no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Por eso en esta tarde hay un versículo bien interesante, Isaías 41:10. Vamos a hablar de Isaías 41:10. ¿Lo tenemos? Dice, leo a favor de todos: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con eso es suficiente y basta para la enseñanza de esta tarde, porque ahí hay un material espectacular. Por lo menos podemos sacar una serie de frasecitas. La primera, no temas. La segunda, yo estoy contigo. La tercera, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. La siguiente, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mí. ¿Y siempre, acaso el siempre tiene límites? El siempre para Dios no tiene límites. Pareciera que nosotros somos los que limitamos a Dios. Los límites parece que se los dejamos nosotros a Dios. Y si yo le digo límites a Dios, Dios no va a hacer más allá de lo que yo le permita. Porque si yo no tengo fe, ¿qué puede hacer Dios? Nada. La palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya si entramos acá con algún faltante, entonces Dios me va a decir, no puedo orar en esas condiciones. Él tiene muchas cosas para darnos, pero nosotros a veces ponemos barreras para que Dios obre. Pero resulta que le estoy echando la culpa a Dios. Dios es el culpable de lo que nos pasa y no. Vamos a hacer un desglose de ese versículo, porque de ese versículo es el único que vamos a hablar. Dice el Señor, no temas. Esa palabra no temas, ¿qué significa? No tenga miedo. ¿Qué más? Aprender a confiar en el Señor. ¿Qué más? No se angustien, no se desanimen, trabajen. Pero exactamente hay solución. Bueno, ¿cuál es el problema? Que es que el no temas, yo lo tomo a medias. Como Dios me dijo que no tenga miedo, entonces nos lanzamos de cabeza en cualquier cosa que se nos presente. Y entonces, ¿por qué no tememos? Porque Dios está. Eso es lo que decimos. Yo no debo tener miedo de hacer esto o aquello porque Dios está conmigo. Pero hasta ahí tengo la mitad. Dios me dice, no temas, sí, cierto, no debo tener miedo.
El miedo es una de las grandes palabras que nosotros tenemos. Pero es que la palabra no temas es una voz de aliento, primero que todo. Estoy bien alentando, no tengas miedo, no te fatigues, no se angustien, no se afanen. Pero tengo que ir a mirar en realidad el contexto de esa palabra no temas, porque tengo que ir a buscar qué hay detrás de lo que Dios me está diciendo. No es que Dios me esté engañando, que Dios me esté engañando, porque ahí Él nos está diciendo todo. Ahí está todo. Cuando el Señor me dice no temas, en realidad lo que nos está diciendo es no tengan miedo. Pero ese no tengan miedo es una voz de ánimo, que viene a animarnos. Pero en ese trasfondo de animarnos, Dios lo que nos está diciendo es tengan cuidado. Esa palabra no temas, y en el trasfondo de no temas, Dios me está diciendo tengan cuidado. ¿Por qué? Porque debo tener cuidado. Porque yo debo juntar, no temas porque yo estoy contigo. Entonces, ¿por qué no debo temer? ¿Seguro? Y si está con nosotros, entonces, ¿por qué a veces las cosas no nos funcionan? Ah, exactamente, la hermana dio en el clavo. Cuando Dios me dice no temas, entonces estoy pensando es en yo. Entonces yo puedo hacer y yo puedo deshacer, porque según entiendo Dios me está diciendo que está conmigo. Pero cuando Dios me dice no temas porque yo estoy contigo, lo que me está diciendo es, si sus pensamientos están conmigo, si usted en realidad cree en mí, va a hacer lo que yo le diga, no lo que usted quiera. Entonces, ¿cuándo no debo tener temor? Cuando estoy haciendo las cosas como Dios lo dice. ¿Por qué entonces viene el miedo a mí? ¿Por qué siento miedo de hacer esto o aquello? Porque tal vez en mí hay dudas, pero ¿será que Dios sí me va a ayudar? ¿Será que Dios sí me va a patrocinar? Entonces, antes de lanzarme de cabeza a hacer cualquier cosa en el mundo, debo primero contar con la ayuda de Dios. Porque si Dios en realidad está conmigo, Él me va a decir qué es lo que debo hacer. O que lo que yo voy a hacer debo mejorarlo, debo arreglarlo para que las cosas funcionen y no quede que soy yo. Porque si yo me lanzo a hacer las cosas, le estoy dando órdenes a Dios. Señor, es que yo voy a hacer esto, pero usted me dice que yo estoy contigo, que estás conmigo, entonces eso me va a salir bien. ¿Será que Dios acepta mis órdenes? ¿Será que Dios acepta mi voluntad? No. Entonces hemos entendido a medias esa palabra, no temas. No debo tener temor cuando yo sé que lo que voy a hacer, ya se lo consulté a Dios. Lo puse en manos de Dios y Él me dijo, sí, hágalo. Ahí ya no debo tener temor, porque ahí en realidad tengo al Señor, tenemos a Dios. Entonces, ese no temas, aparte de ser una palabra de aliento, una palabra de ánimo, también es una palabra de advertencia. No temas, porque Él me va a preguntar, bueno, ¿cómo va a hacer usted la cosa? ¿La va a hacer sin mí o la va a hacer a su manera? Yo tengo que definirme. No, Señor, yo espero que usted me ayude. Pienso hacer esto. Señor, ¿usted qué dice? Señor, esto que voy a hacer está bien, esto está mal, esto va en contra de lo que yo aprendí de ti. Cuando Dios me contesta que sí, entonces es cuando yo no debo tener miedo. Ya sé que el Señor aprobó mis planes y mis proyectos, ahora sí, vamos a hacerlo. Entonces el Señor nos va a bendecir. Miremos qué nos dice Isaías 43:1, más adelante. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, puse nombre, mío eres tú.
¿A quién está hablando Dios ahí? A Israel. Pero nosotros somos también pueblo. Entonces yo también debo tomar esa palabra para mí decir, bueno, el Señor me redimió. ¿Qué es redimir? Él pagó un precio por mí. Redimir es pagar. Entonces Él vino y pagó un precio por mí. Por eso Él me dice, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y cuando dice mío eres tú, ¿por qué lo dice? Porque Él me está diciendo que Él es el creador y que Él fue el que me creó. Y si Él fue el que me formó, ¿de quién soy? Somos de Dios. Él fue el que nos formó. Él es nuestro creador. ¿Y para qué hizo Dios la creación? Para que dependa de Él. Para que la creación dependa de Él. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. El Señor que te creó dice, no temas, pues yo te rescaté. Yo te llamé por nombre, mío eres. El Señor les está recordando que Él es el único Dios cuando dice mío. Porque hay un solo Dios, hay un solo creador. ¿Qué nos dice Isaías 44:6? Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí hay Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? Y categóricamente, Él es el primero, Él es el último, y fuera de Él, Él nos está diciendo que Él es el único. Él es el único Dios, no hay otro. No hay otro Dios sino Él. ¿Y a quién debemos recurrir entonces? A Israel, al Dios de Israel. Pero ¿por qué el Señor les argumenta eso? Isaías 49:6. Dice, he aquí en las palmas de las manos que tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo? En la palma de la mano te tengo esculpida. Si uno mira las manos, ¿qué ve? Ah, ¿cierto? Y entonces, ¿con qué las asociamos? Sí, hermano, ¿cierto? Ah, esas son las líneas de la vida. Mire, como esta línea es la amarga, entonces te va viendo bastante. Eso lo hace exactamente el adivino, el quiropráctico. Pero Dios no me está hablando de esa vida, Dios no me está hablando de que la vida está aquí, no. Dios no me está hablando de eso. Vamos a ver qué es lo que tiene esculpida Dios en las manos. Ezequiel 13:19. Ezequiel 13:19. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escuchan la mentira. Entonces, cuando vamos a escuchar lo que no es, ¿qué estamos diciendo? Que todo eso no es. Exactamente. Pero más adelante, hay otro versículo que dice que lo que Dios tiene esculpida es la ley. La ley Dios la tiene esculpida en la mano. Entonces no es ninguna vida
vida, es la ley. ¿Y qué hace la ley? La ley, según leímos Romanos, dice que es el ayo que nos lleva ¿a quién? A Cristo. A Cristo. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Por eso cuando el Señor vino a cumplirla, Él no la quitó, no la anuló. Él la cumplió, pero la dejó ahí. ¿Para qué? Para que nosotros también nos miremos en esa ley y veamos la condición en la cual estamos frente al Señor. Entonces, cuando el Señor habla, dice, nada de mentiras. Porque cuántas veces escuchamos nosotros que era la vida, que en la palma de la mano Dios tenía esculpida la vida. No. En la palma de la mano lo que Dios esculpió fue la ley. Porque la ley es la que me enseña cuál es el camino que yo debo seguir, que debo tomar. Bueno, vamos a Proverbios 3. Vamos a ir poco a poco para que vayamos. Perdón. Ezequiel 3.9, Fausto, se lo puede encontrar rápido. Ezequiel 3.9. 13.9, perdón. Ezequiel 13.9. Dice, ¿estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentiras? No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en los libros de la casa de Israel, ni en la tierra de Israel, ni en la tierra de Jacob. Y sabréis que yo soy en mi mano contra los profetas. ¿Qué está en la mano del Señor contra los profetas? La ley. La ley. Porque ¿qué hacen los profetas? Que ven vanidad y adivinan mentira. Mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová. Vamos antes, después ahora sí a Proverbios 3. Del 5 al 7. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Bueno, está diciendo Dios ahí. ¿Qué más nos está diciendo Dios ahí? Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Debemos consultarle a Él nuestras decisiones. Sí, también. Pero antes de eso nos está diciendo es, no sean vanidosos porque ustedes no se las saben todas. Porque a veces uno escucha, yo sé cómo es que hay que hacer. Yo sé qué es lo que tenemos que hacer. Dios me dice que... Pero lo que no dice ahí, no seas sabio en tu propia opinión. Es decir, no nos consideremos los últimos y que todos no lo sabemos porque nosotros en el fondo. Porque si los supiéramos todos, ¿qué seríamos? Como Dios, no le digan hermana, como Dios. Si somos como Dios, no. Él es el único que se las sabe todas. Que nos ha permitido conocer cosas, sí, eso nos ha permitido. Pero ¿qué dice? Teme a Jehová y apártate del mal. O sea que cuando yo por vanidad creo que me las sé todas, no me dice, no, estamos haciendo mal. Mejor dejemos ese camino y reconozcamos que el único que se las sabe todas es Dios, nadie más. Él lo sabe todo. Él sabe qué es lo que puede hacer con nosotros. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No, está diciendo, vuelva al 5, pausa tampoco. Fíate de Jehová de todo tu corazón
¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Confiemos. Pero me dice, de todo, exactamente, hermano, plenamente, seguros. ¿Seguros de qué? De que Él es el que nos puede ayudar. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque a veces nosotros decimos, no, yo soy muy cauteloso en mis cosas y a veces no. Entonces, cuando uno dice, toda la fe debe estar puesta en el Señor, es decir, debemos estar plenamente convencidos de que si Dios está con nosotros y le creemos, las cosas van a resultar. Pero si actuamos de acuerdo a mi manera y a hacer mi voluntad, seguro que Dios no lo va a hacer. Y si algo ocurre, porque las cosas sin Dios no van a resultar, entonces nosotros somos tan fuertes y tan duros a veces con Dios que le echamos la culpa de que lo que pasó fue que Él no nos ayudó. No seas vanidoso ni seguro de tu propia sabiduría. Isaías 55, de 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? Dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces, esto va cuando dice, no temas, yo estoy contigo. Si los pensamientos de Dios no son mis pensamientos, es porque yo no estoy haciendo la voluntad de Él. No estoy haciendo lo que Él quiere. Y si yo estoy haciendo lo que Él quiere, entonces yo voy por un camino diferente al que Dios quiere. Y si voy por un camino diferente al que Dios quiere, no debo temer. Claro, debo tener temor y debo saber, porque Dios en ese momento no nos habrá dicho nada. Nos lanzamos a hacer las cosas y Dios me está advirtiendo, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son vuestros caminos. Para que mis pensamientos y mis caminos sean los de Dios, ¿qué tengo que hacer? Primero reconocerlos. ¿Sí? ¿Qué más? Estar en comunión con Dios. Tener esa comunión firme. Cuando mis pensamientos y mis caminos son los de Dios, ¿cómo me tienen que ir? Bien. Me tiene que ir bien. ¿Por qué? Porque si mis caminos y mis pensamientos son los de Dios, estoy en la dirección correcta. Y si voy en la dirección correcta, ¿algo me puede salir mal? No. Y si en algún momento algo pasa, ¿sería por qué? Algo hizo, y de todas maneras ese error que puede resultar en algún momento, que puede ser provocado por mí, lo aprovecha Dios. ¿Para qué? Para enseñarnos, exactamente. Que yo debo estar siempre firme en los caminos de Él, y aunque las cosas me estén saliendo bien, yo no me debo apartar de Dios. Es cuando más firmes tenemos que estar. Y cuando venga la prueba, es porque Dios me está enseñando algo. Entonces, cuando yo estoy siendo probado, en vez de ponerme a pelear con Dios, tengo que preguntarle al Señor, ¿por qué y para qué? ¿Por qué la prueba? ¿Qué ocurre en mi vida? ¿Qué está pasando conmigo? Porque Dios no es el problema. El problema somos nosotros. Entonces, cuando aparezca esa prueba, en vez de ponerme a pelear con Dios y a renegar, y yo por allá no vuelvo, porque mire, al contrario, debo arrodillarme y preguntarle, Señor, ¿por qué?
¿Para qué? ¿Qué me está enseñando? Porque la prueba viene para algo y por algo. Salmo 23.1. Ese no lo sabemos. ¿Qué dice Salmo 23.1? Jehová es mi pastor. ¿Qué hace el pastor? Cuida, dirige, guía, muestra un camino. Exactamente, direcciona. Entonces, si Jehová es mi pastor, yo debo creerlo. Una cosa es decir, otra cosa es pensar y otra cosa es hacer. Porque nosotros a veces pensamos con Dios en una. Yo pienso en otra, pero hago otra. Y si Jehová es mi pastor, yo debo hacer lo que Él me dice que debo hacer. No me debo salir del camino. Debo reconocerlo a Él como el verdadero y único pastor. Romanos 12:2. Vamos a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis. ¿Qué es no conformarse? Exactamente. Estamos aceptando lo que el mundo nos ofrece. Y eso lo estamos viendo. Estamos aceptando lo que el mundo nos ofrece. Pero Pablo dice, no os conforméis, no aceptemos lo que el mundo nos ofrece. Porque ¿qué nos ofrece el mundo? Exactamente. Todo lo que está en contra de Dios. Eso es lo que el mundo nos ofrece. Pero a veces eso es lo que nos gusta. ¿Cierto? Eso es lo que nos gusta. Pero Pablo dice, no, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo hago para renovar mi entendimiento entonces? ¿Qué tengo que hacer? Claro. Acuérdense que Dios me dice que Él quiere que lo entendamos y lo conozcamos. Pero cuando leímos a Isaías que dice que los pensamientos de Él no son los míos, que el camino de Él no es mi camino, entonces es cuando Pablo me dice, hay que renovar el pensamiento. ¿Y cómo hago para renovar el pensamiento? Pues nuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo hago para que ese pensamiento, ese entendimiento sea renovado? Primero con la palabra, sí, pero también otra manera, la comunión. ¿Y cómo hago para tener comunión con Dios? Ya está, la comunión aparte ya está restablecida porque ya hemos aceptado y reconocido al Señor. Entonces Él vino a restablecer esa comunión. Ya la tengo. ¿Qué debo hacer entonces? Claro, ahora si yo reconozco a Dios, tengo que hacer su voluntad. Pero ¿cómo hago? Entonces, acuérdense, aquí Pablo me está diciendo eso. Para que su pensamiento sea renovado, tengo que ir a la palabra, porque la palabra es la única que me lleva y eleva mis pensamientos a los de Dios. Y los da a conocer. Exactamente, y nos lo da a conocer. Pero tengo que ir a un lugar, al secreto de Dios, para orar. Porque en la oración es donde yo puedo tener y Dios me puede hacer sentir, Dios me puede hablar ahí en ese entendimiento. ¿Cuántas veces Dios nos habrá hablado a nosotros? ¿Cuántas veces Dios ha venido y nos ha hecho cosas? Porque andamos pendientes de lo que el mundo nos ofrece, de lo que se está viendo en el mundo. Ahora, en el momento en que yo renuevo mi mente, mi pensamiento, ¿qué logro? Conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo es mi voluntad? Contraria. Exactamente, hermana, contraria. Pero yo debo procurar que mi voluntad sea como la de Dios. ¿Difícil? Sí. Pero Pablo nos está diciendo, eleven sus pensamientos a Dios. Y entonces Pablo tiene razón cuando dice
que si creemos en el Señor, lo debemos imitar es a Él. Si Pablo lo está diciendo es porque se puede, pero para imitar al Señor hay que hacer lo que Él mandó que hiciéramos. Hay que hacer las cosas como Él dijo. ¿Tarea fácil? No. Tarea complicada. Porque tengo que primero entender y conocer a Dios para que conozcamos, para que podamos conocer su voluntad. Debo estar convencido que la voluntad de Dios es la perfecta y esa es la voluntad que nosotros necesitamos. La voluntad perfecta. ¿Cuesta? Claro que sí cuesta. Al Señor le costó. ¿Qué le costó al Señor? La vida. Quiere decir que el Señor vino y pagó un precio por nosotros. Entonces yo no debo pagar un precio. Claro. Hay que pagar un precio hasta por la bendición. Porque hay que orar y hay que hacer cosas para que el Señor. Claro. Ahora bien, esto estamos hablando de no temas. Lo estamos complementando con yo estoy contigo. Vamos a Isaías 43:2. Ahora vamos a hablar de yo estoy contigo. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá. ¿Qué está diciendo Dios? En todas circunstancias. Claro. Que si yo considero, que si yo creo que Él está conmigo, Él me va a librar de las circunstancias. Porque resulta de que nosotros estamos pendientes de las circunstancias. Que la situación está difícil, que no hay trabajo, que la comida está muy cara. Es decir, eso es lo que nosotros pensamos. Y ya Dios nos ha dicho que no nos afanemos por eso. Y si no se afanen por el qué comerán, por el qué vestirán, por el qué beberán. Hoy tendríamos que decir, no se afanen por los lujos, no se afanen por eso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me dice eso? ¿Por qué el Señor está hablando así? Mateo 6:33. ¿No acuerdan? Porque primero debo buscar el reino, la justicia, y Él se encargará de añadir todo lo que nos falte. ¿Cierto? Si dijéramos así, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? Pero como nosotros estamos haciendo lo contrario, Señor, si usted me bendice primero, si me va el trabajo que yo quiero, si me da esto o aquello, entonces yo sí voy. ¿Será que vamos? Y cuando yo lo hago así, le estoy dando órdenes a Dios. ¿Y quién soy yo para darle órdenes a Dios? ¿Acaso Dios no es mi creador? Al contrario, yo debo aceptar y cumplir lo que Dios manda. Porque es la manera de entrar en contacto directo con Él. Porque dice el Señor que la salvación es de gran precio. Que ni con todo el oro que podamos conseguir en el mundo podemos negociar la salvación. Y esa es innegociable. Y Dios, sabiendo que es de gran precio y que yo no voy a conseguir cómo pagar, entonces Él viene y me la obsequia. Me la regala. Pero ¿qué hacemos? La despreciamos. ¿Cierto? Porque para nosotros lo que nos regalan es porque no vale. Nos acostumbramos a eso, a que todo lo regalado. Y resulta de que Dios me está regalando algo que yo no puedo comprar. Yo tengo que valorar ese regalo de Dios y decirle, Señor, gracias. Y me encima la justicia. ¿Quién es la justicia? El Señor Jesús. Porque esa justicia vino y me justificó delante del Padre. ¿Cómo? Con la muerte en la cruz. Es decir, yo no tuve que hacer nada.
Porque si a mí me hubieran cobrado, ¿aguantaríamos el castigo que sufrió el Señor? No. Claro, el Señor también sabía que nosotros no aguantaríamos ese castigo. Por eso, por amor a Él mismo, al Padre y a nosotros, vino y se colocó por nosotros. Vino y se ofreció por nosotros. Por eso Él me da una directriz: aseguren el reino. Eso es lo que Él pide: aseguremos el reino. Bien, exactamente. Viene la justicia. Ya vino el Señor y Él vuelve. Y hay veces cuando me pone mirada, la gente dice: la gente no está entendiendo lo que viene. El Señor viene y parece que la gente andamos en otro cuento. Y el Señor dice que debemos estar preparados, porque Él va a venir como ladrón en la noche. Es decir, no vamos a ver en qué momento. Cuando nos acordemos, los que llevó y los que quedaron. Y alguien decía: cuando venga el Señor y lleve la gente, los que queden, ¿qué van a decir? ¿Cómo? Ah, que los extraterrestres fueron los que los llevaron. Exacto. Resulta que no es así, es el mismo Señor. Esa no es la segunda venida. Es una venida intermedia, porque dice que Él va a estar allá esperando y nadie lo va a ver. En las nubes. Nadie lo va a ver. Sino los que Él lleva de aquí para allá lo verán, o lo veremos, y ojalá que nos encontremos todos entre ellos. Pero el Señor dice que hay que clamar y pedir para que seamos dignos. Porque en Marcos dice: clamen por ese día para que sean dignos de estar delante de Dios. Entonces hay que orar también por eso, para que nosotros podamos contarnos entre los que Él va a llevar. Porque ahí el Señor nos la está colocando fácil. No nos va a hacer pasar por dificultades. Nos la colocó fácil. Pero eso no depende de Él, depende de nosotros. Tomamos la decisión. Pero el Señor me está diciendo: mire, hagan las cosas como Él quiere. Conectemos nuestro pensamiento con los de Él, y entonces todo será más fácil. Josué 1:5. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente. ¿Eso qué significa? Que si estamos con Dios, nadie puede hacernos daño. Por eso dice la palabra: si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni siquiera el maligno nos puede hacer daño. Pero nosotros, en vez de hacer esto, le damos las armas al maligno para que nos desgarrote. Y entonces salimos con el cuento aquel de que es que el diablo es puesto, ¿no? Como estuve con Moisés, ya sabemos que Dios hablaba con Moisés y Dios le daba instrucciones a Moisés. Pero fíjense que Moisés era humano. ¿Qué pasó con Moisés? Falló. Aunque Dios no lo condenó, sí hubo una consecuencia por la incredulidad de Moisés. ¿Cuál fue esa consecuencia? No lo dejó entrar a la tierra prometida. Lo llevó y lo puso allá en un monte y le dijo: mírela, contémplela, pero usted no va a entrar. Aarón sí pudo haber entrado, pero a Moisés sí le dijo: no, que con nosotros no vaya a pasar lo mismo. Estaré contigo, vuelve y lo repite: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es decir, tenemos quien pelee por nosotros. Todas las cargas, todos los problemas y dificultades
dificultades tenemos que dejárselos al Señor. Porque dice que en Él mis cargas son ligeras. Pero nosotros a veces entregamos todo al Señor y cuando salimos de aquí, espere, yo todo es mío, no me lo lleve. Y entonces llegamos a la casa y alguien me decía, pero es que te iban por echarte las cargas sus cargas encima cuando el Señor me dice, yo las llevo. Porque las cargas de Él son ligeras, son livianas. Entonces cambiemos los problemas, las circunstancias por las cargas del Señor. ¿Cuáles son las cargas del Señor a propósito? Descansa. ¿Cuáles son las cargas del Señor? Obedecer la ordenanza. Predicar la palabra. Claro, enseñar, El evangelio. llevar el evangelio a otros. Y eso me queda mucho más fácil. Claro. Lo único que tenemos que hacer es prepararnos. Y dice el Señor que al que llama, Él prepara. Todo lo que tenemos que hacer, Señor, mire, mis cargas son tan pesadas, mis deudas, mis problemas, mis enfermedades, todo eso, mire, téngalo usted y venga, yo resuelvo lo suyo, que es más fácil. Pero a veces nosotros hacemos lo contrario. Hacemos todo lo contrario. Y en Josué viene especial la palabra, especial. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es decir, con Él lo tenemos todo. ¿Para qué más? La Biblia nos enseña que Dios cuida y nos protege en todo momento. Pero eso también exige. ¿Qué exige Dios? Esfuerzo. Yo tengo que esforzarme. El maligno viene a tentarme, viene a decirme. A veces el maligno nos pone duda, pero nosotros dejamos que eso entre. Y eso nos hace daño. Porque hoy le decimos a Dios que sí y ya mañana le decimos que no. Si yo tengo fe en el Señor, mi fe tiene que ser una fe genuina, exactamente. No nos dejemos mover por emociones, porque eso es lo que hace el maligno, y nos ayuda a que nos movamos por emociones. Y en medio de las emociones hacemos cosas y decimos cosas de las cuales después tenemos que arrepentirnos. Uy, Señor, yo dije esto, yo no era así. ¿En qué lío me metí? ¿Por qué? Porque me dejé llevar por las emociones. La fe genuina, la fe que Dios quiere, no permite que cometamos errores. La fe genuina que Dios nos pide, la que nos hace andar por el camino que Él quiere. Él nos protege en todo momento, pero exige esfuerzo y valentía para salirse de las situaciones adversas y conquistar las distintas batallas de la vida. Incluso eso se lo demandó al Hijo. El Hijo vino y siendo Dios no actuó como Dios, actuó como hombre para enseñarnos. Él oraba, Él clamaba. Y si Él, siendo Hijo, le clamaba al Padre, ¿por qué lo hacía? Claro, porque dependía del Padre, porque era obediente al Padre y porque creía que tenía la fe puesta en el Padre. Ahora, ¿nosotros lo podemos hacer? Sí, Señor, claro que lo podemos hacer. Pero es que tenemos tanto trabajo que a mí no me queda tiempo para leer, no me queda tiempo para orar. Es que Dios necesita todo el día. Dios necesita que le dediquemos un momento del día. Un momento del día. Él quiere que pasemos a solas con Él. Un momento. Pero que ese momento lo podamos aprovechar. Que en ese momento pongamos delante de Él todo el peso que nosotros ya tenemos. Todos los problemas que nosotros tenemos, todas las dificultades que nosotros tenemos. Eso es lo que Él necesita. Nosotros no somos capaces de sacar un tiempo a solas con Dios porque es que estamos tan ocupados que no. Pero es necesario que lo hagamos. Ese tiempo a solas con Dios tenemos que hacerlo. ¿De cuántas cosas nos habremos perdido? Dice, esto incluso lo demandó de su propio Hijo Jesucristo.
el cual vino a pasar persecución, insultos, humillaciones, golpes, azotes e incluso muerte en la cruz. Y todo esto con un propósito en mente, un plan perfecto y una meta por alcanzar. ¿Cuál era la meta que el Señor tenía? ¿Qué? La salvación. La salvación. Esa era la meta de él, salvar la humanidad. Que tuvo su momento de crisis, sí, porque él vino a obrar como hombre. Y en el huerto de los olivos él tuvo que clamarle al Padre. Acuerde que él le pregunta, ¿no hay otra manera? No hay otra forma. Pero ¿qué reconoce? Que era la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino ya está decidido y así debe ser. Y entonces, ¿qué hizo el Padre en esa oración? Mandó un ángel para que lo confortara, para que le diera ánimo, para que le diera aliento. ¿Cuántas veces nosotros habremos recibido aliento del Padre y ni siquiera nos hemos dado por enterado? Solamente vemos nuestra condición, pero no nos fijamos que hay alguien que nos está diciendo que estará con nosotros, que no nos dejará ni nos desamparará. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Pero tengo que esforzarme y tengo que cobrar ánimo. ¿Qué significa esforzarnos y cobrar ánimo? Pasar por encima de las... Exactamente, hermana, esa es la palabra. Tenemos que pasar por encima de las circunstancias, estemos como estemos. Si el Señor lo hizo, ¿por qué no lo tenemos que hacer nosotros? Esforzados y cobrar ánimo. No temáis ni tengáis miedo. Cuando el temor, entonces ya sabemos, tenemos que estar con los mismos pensamientos y los mismos caminos del Señor para que las cosas se den. Porque Jehová tu Dios va contigo, Él está siempre con nosotros. Mire, dice que más o menos esa palabra, no te dejaré ni te desampararé, se repite una cantidad de veces en la Biblia. Y lo que Dios repite es porque está haciendo énfasis en que Él está ahí, que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Pero que tenemos que luchar, esforzados, esfuerzo. Cuando dice la palabra esforzados es porque hay que luchar, hay que hacer algo. Hay que pagar un precio. Pero esa situación a mí no me debe desanimar, al contrario. Yo debo saber que hay alguien que me va a ayudar a esforzarme. Hay alguien que está ahí para animarme, para decirnos que podemos. Primera de Pedro 5:7. Dice, echando fuera toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado, echando toda vuestra ansiedad, es decir, entregándole a Él ¿qué? Las preocupaciones, los afanes, las angustias, las cargas, todo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y entonces, ¿qué esperamos? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos afanamos? Si el Señor está ahí para cuidar de nosotros. La siguiente frase es: no desmayes.
En la Biblia la palabra desmayar es no se desanime, no se rinda, no le entregue las cosas y le dejemos morir. No. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, te dejaré. ¿Y cuántas veces lo hemos repetido ya? 4 veces, ¿cierto? 4 veces. El Señor vuelve y nos dice, no importa cuán grande o desesperante sea tu situación, debemos saber que no estamos solos. Dios promete su presencia con nosotros. Él nos ayudará y protegerá, aunque tu problema te muestre lo contrario. Por tanto, no te afanes por tu no, que no tenemos para mañana, que no hay para mañana, y nos enfrascamos en él. ¿Cierto? Nosotros tenemos una costumbre que a veces de pronto resulta fea. Nos enfrascamos en una situación, no hay, no tengo, no puedo, no soy capaz. Exactamente. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿A quién le estamos haciendo caso? Al enemigo, porque es el que viene a decirme, usted no puede, usted no es capaz, el que está arriba no lo está ayudando. Eso no es así. Hay un versículo que me faltó pasarle a Fausto, que es Josué. Vamos al libro de Josué. Josué 1. Josué 1:7. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué hay que hacer? Esforzar y valentía. Esfuerzo y valentía. Es decir, lucha. Hay que luchar. Las cosas no las tenemos que ganar. Pero para ellos tenemos que ser valientes. ¿Qué significa la palabra valiente? Que no se rinde, decidido. Pero ¿por qué puedo estar decidido? ¿Será porque tengo mis armas y sé cómo defenderme? Porque Dios está con nosotros. Ese esfuerzo y esa valentía Dios me la da, porque Él sabe que me puso a luchar, y hay que luchar, y hay que ser valientes. ¿Habrá obstáculos? Sí, pero hay alguien que me dice que Él está con nosotros y que no nos va a desamparar. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. No hay excusa cuando Dios demanda esfuerzo y valor y dejar a un lado el temor. Esto implica para todos, esto aplica para todos, pues Dios lo pide en determinación y mentalidad enfocada hacia adelante. O sea, que hacia dónde debemos caminar, hacia adelante. Como decía alguien, atrás y para coger impulso. Josué 1 del 6 al 7. Es extraordinario lo que Dios le dice a Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la darían a él. Le está mandando esfuerzo y valentía. ¿Por qué?
Para hacer un trabajo. Porque no era fácil. No era fácil. ¿Y por qué no era fácil? Sí, señor, no era fácil. ¿Por qué no era fácil? Porque esa tierra estaba llena de... Exactamente. Esa tierra estaba habitada De gigantes. de gigante, exactamente, hermana, tocaba lucharla. O sea que la bendición tenemos que lucharla, no es gratis. No es que compre la lotería y ya. Eso no es. La bendición hay que lucharla y Dios nos da las herramientas para que luchemos por esa bendición. Y aquí le está diciendo, es usted, Josué, usted es el que la va a repartir. Y Josué, ¿qué sabía? Que había que luchar. Que esa tierra estaba llena de gigantes y gente idólatra, gente que no la iba a soltar fácil. Gente que tenía que ir a guerrear, a pelear por la tierra que Dios le entregó. Quiere decir entonces que Dios nos da las cosas, pero tenemos que merecerlas. Dios le entregó la tierra al pueblo y el pueblo tenía que merecer esa tierra. Y yo se la entrego, pero esa tierra hay que lucharla, hay que pelearla. Y todavía Israel está peleando. Medio mundo está en contra de Israel, porque lo quieren echar de esa tierra. ¿Lo podrán hacer? No. Ellos ya están posesionados ahí, y aunque tienen problemas con Dios porque no creen, Dios los defiende, que es el pueblo de Él. Y Él los va a esperar hasta el último momento. Por eso dicen que la paciencia de Dios es infinita, porque si no fuera así, ya nos hubiera borrado a todos los demás. Pero como la paciencia de Dios es infinita, Él espera. Él da espera. Lo que ocurre es que el tiempo de espera se nos está acortando. Y el pueblo de Israel no lo sabe. Ellos todavía viven en el Antiguo Testamento. Y resulta de que ahora estamos en el Nuevo. Ya hubo un nuevo pacto y Dios no lo ha entendido. Siempre te ayudaré. Salmo 46, del 1 al 3 y el versículo 10. Salmo 46, del 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Pues vamos al primero. Dios es nuestro. Ya nos lo ha repetido varias veces. Yo estaré, yo no lo desampararé. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué dice Él es nuestro pronto auxilio? Exactamente, Él está ahí. Él está ahí. Pero nosotros a veces somos tan inteligentes que tenemos un problema y ¿para dónde corremos? Para donde el vecino, para donde el hermano. Pastor, ore por mí porque es que miren, no. Acuérdense de lo que le pasó a un rey. No recuerdo si fue a Acaz, que mandó llamar al médico porque estaba enfermo. Y entonces Dios le mandó el profeta. ¿Y qué le dijo el profeta? Por cuanto buscaste primero al hombre y no me buscaste a mí, ciertamente morirás. Antes de recurrir al hombre, yo debo recurrir a Dios. Puede que ya tenga el puñal aquí y ya me van a degollar. Primero Dios. Él sabrá qué hacer. Él sabrá si me deja degollar, porque es Él que toma las decisiones. Pero lo que yo debo estar seguro es que Él me va a ayudar de una o de otra manera. Él lo va a hacer. ¿Qué dice el versículo 10? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Cuándo? Cuando dependemos. ¿Por qué dice estar quietos? Claro, exactamente. Él es el que pelea por mí. Pero para que Él pelee por mí, yo tengo que hacer. Confiar en Él. Confiar. Confiar en Él, creer. Porque dice, Él está quietos y conocer que yo soy Dios. O sea que Él me va a demostrar lo que Él puede hacer por mí si le creemos. Mientras no le creamos, no podemos aplicarnos eso. Tenemos que creer, tenemos que afirmarnos en su palabra. Él es el que pelea por nosotros.
Isaías 41:13. Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. ¿Y qué hace? Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Mire que en todos los versículos prácticamente Dios nos está diciendo lo mismo. Dios nos está diciendo lo mismo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene y nos tiene de la mano derecha, de la diestra del Padre. Y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Queremos más? Entonces dice que hace todo. Tenemos que afirmarnos en lo que Él dice, en lo que Él manda. Y por último, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te sustentaré. ¿Qué es sustentar? Sostener. ¿Qué más? Proveer. ¿Qué más? Él es el que nos da, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos esfuerza, Él es el que nos ayuda. Es decir, pero miremos Colosenses 3:1. Uno dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Cuando la palabra me dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿de qué está hablando? Dice, de Cristo. ¿Por qué de Cristo? Primero, Él murió, resucitó, ¿y dónde está? Sentado a la diestra. Entonces ya saben, está hablando del Señor porque Él está a la diestra. Él es la justicia de Dios. Él ya vino y nos justificó. ¿Y qué está haciendo allá, de vacaciones? No, todavía está trabajando en la salvación. Y Él está clamando al Padre, ¿por quiénes? Por nosotros y por los que no han creído. O sea, él no clama por uno, Él clama por todos, pero básicamente lo hace por nosotros para que no desfallezcamos, para que nos sostengamos. O sea que según esto, el plan de salvación no ha terminado, eso continúa. Y todavía tenemos al Hijo rogando al Padre por nosotros. Salmo 34, del 7 al 9. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de ¿quién? El Señor Jesucristo. Es la epifanía del Señor Jesucristo. O sea que Él está peleando, mire, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántas veces el Señor nos ha repetido en esta tarde que Él es? No nosotros, Él es. El 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Y entonces, ¿qué nos pasa? Estamos endurecidos en el corazón. Tenemos un corazón endurecido y tenemos que pedirle a Dios lo que dice Ezequiel, que transforme estos corazones de piedra en corazones de carne, porque tenemos un corazón endurecido y tenemos una mente, como dice Pablo, entenebrecido y no entendemos todo lo que Dios nos enseña y nos dice para que nos podamos afirmar en Él. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios.
Y la lucha continúa porque no ha terminado. Y el plan de salvación continúa porque no ha terminado. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos procedan. Por eso el Señor todavía está luchando. Por eso el Señor todavía está guerreando. Y vamos a mirar la conclusión. Segunda de Crónicas 7:14. Bueno. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces ¿qué? Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál es la condición? Humillarnos, orar y buscar. Tres cosas tenemos que hacer: humillar, orar y buscar. Y convertirnos. Es decir, cuando dice de malos caminos es que tenemos que enmendar, corregir el camino por donde vamos. Pero ¿será que nos hemos humillado ante el Señor? ¿Será que hemos orado? ¿Será que hemos invocado el nombre del Señor? ¿O solamente lo buscamos cuando estamos en problemas? Sí, hay que buscarlo, pero el Señor quiere que no lo busquemos ahí. Lo busquemos porque Él es el que nos puede dar lo que en realidad necesitamos. ¿De qué nos habló toda la palabra esta tarde? ¿De qué nos habló? ¿Qué fue lo que nos dijo Dios esta tarde? Siempre, la palabra siempre significa que Él no se va a ir, Él va a estar ahí. Que siempre nos va a ayudar, que siempre nos va a sostener, que siempre nos va a bendecir, que siempre Él va a estar pendiente de nuestras necesidades. Pero que hay que orar, hay que humillarnos delante del Señor, porque Él dice que un corazón humillado no despreciará. Ahora, esto incluye no solamente a los que estamos aquí, también a nuestras familias, porque si yo creo en Dios, Él lo hará a favor de todos. Él lo va a hacer. Pero yo debo estar plenamente convencido de que Dios lo va a hacer. No es creer en el momento y mañana ya se me olvidó porque tengo un problema. Y Él viene y nos dice que Él es el que nos ayuda. ¿Y podemos agregar algo a esto? ¿Qué podemos decir entonces de lo que Dios nos dijo esta tarde? Claro, Ana, bien, siempre está con nosotros. Para Dios no hay problema pequeño, no hay problema grande. Nosotros somos los que agrandamos el problema, nosotros le vemos el problema de alguien cuando tenemos así. Acuérdense del refrán, hacemos una tempestad en un vaso de agua. Y así tenemos un Dios fiel, que Él no va a cambiar todo lo que nos ha prometido y nos ha dado. Dios es fiel y cumple. Tenemos que creer. Dios quiere una iglesia que se mueva por fe, no por emociones. Dios quiere una iglesia segura en lo que está conociendo, en lo que estamos aprendiendo. Tenemos que afirmarnos lo que el Señor dice cada día. Y entonces con venir aquí basta. No. Aquí venimos, aprendemos, pero tengo que ir a clamarle a Él. Tengo que ir al secreto de Dios, orar, clamar, pedir, humillarme delante de Él. Porque mire, ¿qué nos está diciendo? Si se humillaren, o sea que es una decisión. Si se humillaren, es una decisión que yo debo tomar. Él no me está obligando. Me está diciendo, si lo hace. Es decir, la condición es que yo lo haga. Él se encarga de todo. ¿Qué más podemos decir?
que debemos clamar al Señor para que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones estén en coherencia con lo que Él quiere. Y también toca pagar el precio, porque es la voluntad. Él pagó un precio que no merecía pagar. Pero a veces no queremos, no aceptamos que Dios tenga que pagar. No es que nos esté cobrando, no. Si Él pagó un precio por nosotros, hay que pagar, tenemos que pagar un precio también. Exactamente, muy bien. ¿Qué más? Que ese precio es orar, buscarlo, leer la palabra, y para nosotros pues nos cuesta, y eso es lo que Dios dice, esfuércese, porque como vamos a conocer la voluntad de Dios, pues leyendo la palabra, ahí está todo lo que necesitamos saber de Él, y Él nos enseñará si ese camino no nos conviene, Él nos dirá en la palabra que debemos apartarnos, que no podemos hacer los amigos del mundo, todo lo que Dios nos va a decir, porque su palabra son los pensamientos de Dios y debemos conocerlos. Cuando venimos ante Él y nos humillamos es que le reconocemos y le decimos, sí te necesito en mi vida, en mis planes, en todo lo que pasa en mi vida. Y le entregamos la carga que tenemos. Pero hay que tomarla de Él, que es compartirle a otra persona de las buenas nuevas, que es el mismo Señor Jesucristo. Y mire qué bonito que yo no hay que buscar a la gente para compartirle, como que la trae a uno. Hay unos compañeros en el colegio que ellos, cuando estamos por ahí, ¿sí? de vacaciones allá, ellos llegan a preguntarme. Entonces nosotros no tiene que aprovechar para hablarles, para decirles, yo no necesito ir a buscar, oiga, venga, Dios me mandó que esté. No, Dios se los trae a uno, no hable, dígale lo que tiene que decir. Y ese es el momento que uno tiene que aprovechar. Y tenemos que decirle al Señor, bueno, ¿cómo hago para que esa palabra vaya llegando poco a poco? Él nos va diciendo cómo, qué tenemos que hacer. Entonces, quiere decir que las cargas de Él son bien livianas. Simplemente hay que tener un corazón dispuesto. ¿Qué más? Debemos ser perseverantes a pesar de las circunstancias. Que si dependemos en realidad de Dios a través de la palabra y con la oración como de secreto, pues no tenemos que temer de nada porque Él nos sustentará, Él siempre estará con nosotros. También dice que nos apartemos de los malos caminos. Porque a veces uno piensa que está haciendo bien y de pronto resulta que no. Hay que pedirle. Está haciendo como la voluntad de uno y no la de Dios. Exactamente. Entonces es cuando uno también tiene que clamar para que Dios nos enderece. ¿Qué más? Que cuando vamos a un problema o alguna dificultad, Él está ahí con Claro, nosotros. está dispuesto. El deseo de Dios siempre es ayudar. Sí, el deseo de Dios siempre es ayudar. Porque Él se compadece de nosotros. Sí, porque Él conoce nuestra Él conoce nuestra condición y Él se compadece de nosotros, viene y nos ayuda. Pero Él espera que yo pida, que clame, exactamente. Y dice que ayudará. La única solución está en Él, no hay nadie más. Y pues nos recuerda que la palabra hay que leerla, que hay que humillarse, que hay que ir al secreto. Sí, porque Diariamente hay que sí, hacerlo. exactamente, diariamente. Acuérdense de que hay que orar sin cesar y sin cesar es constantemente. Y no preocuparnos cuando está leyendo la palabra y llega que ahora está bien. Es necesario, es necesario. Pero es delante de Dios. Claro. Pues, todas mis dificultades, todas mis cosas que estén mal, yo no entregárselas. Además. La prueba es donde conocemos la respaldo de Dios, cuando tenemos la prueba. Ellos no lo saben,
vez vimos que la prueba viene primero para lo que Dios me va a enseñar, cómo estoy con Él, si estoy creyendo o no. Y también porque la prueba produce paciencia. La prueba produce paciencia. Y eso es lo que necesitamos, paciencia y fe. Precisamente mirando el término paciencia es eso también. Que nosotros sabemos y está escrito en la palabra que el Señor estará con nosotros en todo momento, pero también hay que entender que en los tiempos de Él. Porque cuando nosotros contemplamos que Él está con nosotros, queremos la solución inmediata. Entonces, a la par con eso hay que aprender que hay que entender los tiempos del Señor. Por eso, como le dijo el Señor, que no sea mi voluntad, sino porque mi voluntad yo quiero las cosas ya. Ya, exactamente. Y Dios no va a aceptar órdenes ni va a aceptar mi voluntad. Él hace las cosas cuando Él considera que deben ser. Bueno, mis hermanos, qué bueno. Vamos a orarle al Señor, vamos a clamarle. Bendito Señor, en esta tarde queremos darte gracias por lo que nos has enseñado. Tú nos muestras, Señor, en que esa palabra nos lleva claramente a ver que tú estás aquí, que estás pendiente de nosotros, que nos cuidas, que peleas por nosotros, que nos sanas, que nos restauras, pero sobre todo, Señor, que viniste a salvarnos. Viniste a ofrecernos la vida eterna que por nuestros esfuerzos no podemos conseguir. Es contigo, bendito Dios. Por eso te damos gracias, Señor, y te pedimos, Dios, que nos ayude, Señor, a avivar esa fe que tal vez está dormida. Que nos enseñes a movernos no por emociones, sino por una fe verdadera, firmes y creyendo, dice tu palabra, Señor. Ayudas nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos a estar convencidos de que nuestra fe es genuina, de que nuestra fe está puesta en ti. Que dejemos un poco de afanarnos y preocuparnos por las circunstancias, Señor, porque si creemos en ti, tú tienes el control de todo. Tú tienes el control de lo que nos pasa a cada uno, de lo que pasa en nuestro hogar, de lo que pasa, Señor, en nosotros mismos y en nuestros hijos. Tú tienes el control de todo, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque eso nos demuestra que estás preocupado por nosotros y que esperas, Señor, que tomemos la mejor de las decisiones, como es creer, como es ir en pos de ti. Como dice tu palabra, Señor, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. O sea que la fe eres tú, Señor. Y si tenemos la fe puesta en ti, Señor, es porque tú lo puedes hacer. Pero también nos dice, Señor, que hay que creer, porque al que cree, todo es posible. Y esa, Señor, es la fe genuina, estar plenamente convencidos que lo que nosotros pedimos, que los faltantes, que eso que todavía nos tiene inquietos, Señor, tiene solución. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos muestres el camino, Señor, y que esos pensamientos se afirmen en ti. Porque nos has dicho cantidad de veces, Señor, que tú eres fiel y cumples tu palabra. Tenemos que hacer nuestra parte, Señor, para que tú hagas la tuya. Nosotros tenemos que hacer lo posible y tú te encargarás de lo imposible. Gracias, Señor, porque esa palabra en esta tarde nos anima a continuar. Nos dice que el camino no ha terminado, que hay todavía senda por recorrer, pero que tenemos que recorrerla de tu mano. Pues tú nos dices que tú nos tomas de la mano y caminas con nosotros, Señor. Y que cuando nos sintamos solos, Señor, es porque no lo estamos solos, es porque tú nos llevas en tus brazos, bendito Señor. Gracias, Padre bueno, por los que hemos tenido el privilegio en esta tarde de oír esa palabra, Señor. Que esa palabra se grabe en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios, y que nos ayude, Señor. Que esa palabra nos anime a estar contigo y a caminar contigo. Que vendrán pruebas, sí, Señor,
Y las pruebas son necesarias porque tú te glorificas en medio de las pruebas. Y debemos estar convencidos de eso, Señor. Tu palabra nos enseña que debemos encomendar nuestros caminos a ti, Señor, porque tú haces. Tú eres el que hace, bendito Dios. Gracias, Padre bueno, por todos y cada uno de los que estamos aquí. Por las familias que están representadas y por las que están aquí, Padre bueno. Porque en familia hemos escuchado una palabra, una enseñanza, Señor, que viene de ti. Y que nos alienta a continuar, Señor, y a no desmayar, a no rendirnos ante las adversidades, a no rendirnos, Señor, ante los llamados del enemigo. Gracias, bendito Señor. Te pido, Dios, que nos ayudes, que nos guardes, que nos bendiga, Señor. Que todo lo que se quiera levantar en nuestra contra, Señor, tú lo apartarás, tú lo reprenderás, bendito Señor. La obra es tuya y tú eres el que dedicas la obra, Padre. Gracias, Padre, bueno, en esta hora. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo.